Comenzamos hoy con el hallazgo de un tráiler repleto de migrantes centroamericanos en el estado mexicano de Tamaulipas. Son 109 personas, entre ellas 32 niños que viajaban hacinados y en condiciones inhumanas. Todo por el sueño de llegar aquí, a Estados Unidos. Víctor Silva tiene la historia. Hacinados, encerrados en este tráiler y casi al borde de la muerte. Así rescataron las autoridades a más de 109 migrantes que viajaban hacia Estados Unidos. Hombres, mujeres y niños, 83 guatemaltecos, 17 hondureños y 9 salvadoreños, entre ellos 32 menores. De acuerdo a sus declaraciones, fueron trasladados por sus coyotes desde el estado de Chiapas hasta Tamaulipas en letales condiciones. Cuando los encontraron mostraban signos de deshidratación y asfixia por el largo tiempo que permanecieron encerrados en la cabina, según explicó el Instituto Nacional de Inmigración en un comunicado. Pero las ganas de vivir el sueño americano hacen que situaciones así ocurran frecuentemente. Apenas el mes pasado 2 grupos de migrantes vivieron la misma pesadilla. La historia se repite una y otra vez. Los casos más recientes, mujeres, hombres y niños centroamericanos rescatados en territorio mexicano. 153 en Tabasco y 29 en Puebla. Ya sentíamos aflicción, ya no aguantábamos más, ya los niños, la señora. Mientras tanto, en Tamaulipas todos los migrantes están a salvo. Las autoridades se encargan, junto a los consulados correspondientes, de darles un regreso digno y de canalizar a los menores con el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. El plan migratorio del presidente Trump se estrella contra un verdadero muro de oposición. La propuesta de legalizar a casi 2 millones de Dreamers a cambio de más fondos para la valla fronteriza o muro y más límites a la inmigración legal está recibiendo fuego cruzado de demócratas, republicanos e incluso de los soñadores mismos. Lori Montenegro con las reacciones. Más que un trago amargo, el plan de inmigración de la Casa Blanca fue recibido con desdén por republicanos, demócratas y los más impactados, los Dreamers. Para ellos, esa propuesta está muerta. Estamos listos para seguir luchando, necesitamos el Dream Act, pero no a este costo. 25 mil millones de dólares para el muro y la drástica reducción de la inmigración legal a cambio de legalizar a 1.8 millones de soñadores es visto como un vulgar chantaje. Lo que quieren hacer es detener la migración legal y al mismo tiempo darle mucho más poder a las fuerzas policíacas que se dedican a atemorizar a nuestras comunidades. Al líder demócrata Chuck Schumer le parece irónico que el presidente reconozca que los Dreamers deben quedarse y a la misma vez asuma los argumentos de los antiinmigrantes. Para Trump, sin embargo, se ha logrado un gran avance. Y arremetió contra Schumer, llamándolo nuevamente un llorón incapaz de tomar acción en el tema migratorio. Pero en este caso, el presidente tendrá que lidiar con muchos de los ultraconservadores que creen que el plan es demasiado blando. Esto siempre lo que le ha hecho daño a este esfuerzo. Personas pidiendo que le den el 100% de lo que ellos quieren y no quieren darle nada al otro lado. Eso no es razonable. El rechazo generalizado, temen algunos, viene a complicar aún más esta situación y les preocupa que el Senado no llegue a un acuerdo sobre los Dreamers antes del 8 de febrero. La fecha para la cual el Congreso tiene que aprobar el proyecto de gastos para mantener abierto el gobierno. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo. Todo esto ocurre cuando el presidente Trump estaba en el Foro Económico de Davos, donde ha vuelto a golpear duramente a los periodistas. En principio, el presidente iba a hablar de economía, pero acabó insultando a la prensa. Textualmente la calificó de asquerosa, malvada y falsa, lo que le valió un gran abucheo. Los exabruptos del presidente coinciden con la noticia publicada por el New York Times de que Trump quiso despedir en junio al fiscal especial que investiga la trama rusa, pero no lo hizo porque su abogado amenazó con dimitir. El diario cita hasta 4 fuentes distintas que confirman esta información, pero aún así el presidente asegura que todo lo publicado son fake news, noticias falsas. Did you speak to fire Mueller? You want to fire Robert Mueller? Fake news, folks. Fake news. What's your message today? Typical New York Times fake stories. Mr. Trump. En agosto pasado, Trump le dijo a los reporteros que no tenía planes de despedir a Mueller, a pesar de descalificar su investigación, diciendo que era un invento demócrata.
la máquina deportadora de Trump gana cada vez más recursos. Ahora ICE ha conseguido el acceso a una gigantesca base de datos que monitorea las placas de los carros en todo el país. Como nos dice Francisco Cuevas, con esta información la agencia podrá rastrear mejor a los inmigrantes que está investigando. Julio Pérez llegó hoy a la oficina del Departamento de Motores y Vehículos en Los Ángeles y en su rostro, como en el de muchos en la fila, había preocupación. Uno viene a registrar su carro y sale con esto de que ya Migración obtiene toda esa información. El Servicio de Inmigración firmó un contrato con la compañía Vigilant Solutions, que cuenta con la red de matrículas más grande del país. Con este acuerdo, ICE tendrá acceso a más de 2.000 millones de placas de automóviles, y esto ha encendido una alarma entre grupos proinmigrantes. ICE va a usar toda la tecnología habida y por haber para tratar de localizar a personas indocumentadas, para poder agarrarlas y deportarlas. Con la ayuda de cámaras de tránsito de todo el país, cada movimiento de los autos en el banco de datos queda registrado. Van a saber a dónde está y pues muchos no tenemos documentos aún todavía. Yo siento que nos perjudica. Pero lo que más preocupa a grupos en favor de los derechos civiles es que la agencia federal ahora sabe en tiempo real dónde se encuentran los blancos de esas investigaciones. Cada día nos estamos encerrando más en estas tecnologías que nos están identificando. En un comunicado escrito a Noticias Telemundo, ICE dijo que el contrato debe cumplir con los requisitos de privacidad y que estos son los más estrictos jamás aplicados para el uso de esta tecnología. Inmediatamente ellos localizan quién lo va manejando, dónde vive, dónde está el automóvil. Antes un tema de películas de ciencia ficción y hoy una realidad y un peligro para los indocumentados en este país. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Y en medio de esta ofensiva de ICE crece el número de inmigrantes que busca santuario para evitar la deportación, y ya no son solo los latinos. Rubén Pereira habló con una familia de Albania que está refugiada en una iglesia de Detroit para que no la separen. En esta iglesia metodista en el centro de Detroit, Ted Ransburger, sus dos hijos y su esposa se refugiaron para protegerse de los agentes de ICE. Ayer Ted tenía que salir del país. Ted, su esposa Flora y su hijo mayor salieron de Albania y llegaron a Estados Unidos hace 17 años. Aquí nació su segundo hijo. Desde hace 11 años, Flora padece esclerosis múltiple. Su esposo es quien la baña y le da de comer. Nobody, just to die. En un comunicado, ICE comentó: en 2006, un juez ordenó la salida de Ted Ransburger. Su apelación fue rechazada. En 2017, se le ordenó reportarse con ICE y no lo hizo. Hoy es un fugitivo. No es justo. Él es una persona humana. Él tiene una esposa que está enferma. Así como ICE ha comentado que no hacen excepciones en cuanto a las personas que buscan deportar, activistas hispanos de Detroit también argumentan que no hacen excepciones para defenderlos. Buen esposo, trabajador. Es un pecado lo que quieren hacer con él. A Ted le negaron una petición de asilo político. Su esposa, por su condición física, no enfrenta la deportación y su hijo mayor tiene DACA. ¿Qué significa la estatua de libertad? Vengan todos los necesitados. Ahorita esa estatua está llorando. Por lo pronto, esta pareja de inmigrantes espera que suceda un milagro y agradecen el apoyo que han encontrado en distintos miembros de la comunidad, incluyendo la hispana. En Detroit, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Cerca de 150 lavadores de autos, muchos de ellos hispanos, están demandando a la empresa donde trabajan, y es que aseguran que les robaron sus salarios y ahora están exigiendo una indemnización de más de $500,000. Rebecca Smith con los detalles desde Nueva York. Cuando empezamos a dar testimonio de estos abusos, empezaron a castigarnos o a reducirnos las cantidades de horas. Gerardo Gómez es uno de los 150 trabajadores que junto a la Fiscalía General del Estado de Nueva York demandó a esta empresa de lavado de autos, Tropical Bridge Car Wash, ubicada en Brooklyn, porque aseguran les robaron a sus empleados un total de $540,000 en salarios y beneficios durante 6 años. La jefa adjunta del Departamento de Trabajo de la Fiscalía asegura que este fue un robo sin escrúpulos. Para no pagar sus empleados
con salario mínimo ni sobre tiempo. La demanda fue presentada en el Tribunal Supremo de Brooklyn en contra del autolavado, su dueño y sus administradores. El fiscal general del estado, Eric Schneiderman, informó que la indemnización para los trabajadores debe ser de más de $1,5 millones. Para Gerardo, lavar autos es un trabajo duro pero honrado, por lo que dice merecen respeto. Nos pagan un salario que no va acorde a lo que se vive aquí en Nueva York o lo que está oficialmente establecido, y que no pagan horas extras. La Fiscalía Estatal ha demandado a otras 26 empresas de lavado de autos que han abusado laboralmente de sus empleados y han logrado recuperar $2,5 millones para los afectados. Intentamos comunicarnos en diferentes ocasiones con el dueño o el gerente de Tropical Breeze Car Wash, pero no hemos recibido respuesta. Inclusive intentamos acceder a la tienda, pero se nos negó el acceso. En Nueva York, Rebecca Smith, Noticias Telemundo. La epidemia de influenza sigue creciendo y las autoridades sanitarias dicen que es la peor en casi una década. Y el número de niños muertos asciende a 37 niños. Mientras más escuelas en Florida y Oklahoma cierran sus puertas. Ahora son 11 los estados que han tomado la misma decisión para desinfectar los edificios. Pero ¿cómo detectar si estamos contagiados con el virus de la influenza o tenemos un simple resfrío? Bueno, en primer lugar, los síntomas de un resfriado son secreción o congestión nasal, dolor de garganta y tos. Esto es todo similar a los de la influenza, pero si además tiene fiebre, le duelen los músculos y siente fatiga, lo más probable es que tenga influenza. En cualquier caso, la mejor recomendación siempre es consultar a su médico. Todos los directivos de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos renunciarán a sus cargos. Esto como consecuencia del escándalo generado por los abusos sexuales a más de 150 menores cometidos por el ex médico de esa federación, Larry Nassar. El Comité Olímpico estadounidense les había dado 6 días para hacerlo, mientras se abre una investigación para determinar si funcionarios deportivos fueron cómplices con su silencio en los abusos de Nassar, que se prolongaron por más de 2 décadas. En Houston, un hombre latino que había sido secuestrado murió en medio de la balacera entre sus captores y agentes del FBI que estaban tratando de rescatarlo. Ahora se está investigando si uno de esos oficiales es el responsable de la desgracia. Víctor Hugo Rodríguez habló con el hermano de la víctima. Un excelente hermano. Lo extraño mucho. Ernesto no logra entender cómo su hermano perdió la vida a manos de un agente del FBI. Mi hermano nunca se metió con nadie. No salía, se dedicaba a su hija. Según las autoridades, los atacantes iban por Ernesto, pero al no encontrarlo, se llevaron a su hermano Ulises, de 40 años, quien en ese momento se encontraba en casa con su hijo. Supuestamente querían cobrar cuentas relacionadas con el narcotráfico y pedían un rescate. ¿Los conocía usted? Ernesto niega esa versión. No los conocía. ¿No los conocía? ¿Usted nunca les debía nada a ellos? No, a nadie le dio nada a ellos. Según el reporte de la policía, después de que secuestraron a Ulises en esta casa, el menor de 12 años salió corriendo hasta llegar a esta propiedad y fue de aquí donde salió la llamada al 911. Las autoridades lograron arrestar a Nicholas Cunningham, Jimmy Sánchez y Sofía Pérez. Ellos fueron presentados hoy en corte y enfrentan cargos por secuestro. En tanto, al menor de 12 años, quien diera parte a la policía para salvar a su padre, se encuentra en custodia de la Agencia de Protección al Menor. Su madre murió de cáncer cuando él tenía 10 años. Se murió la mamá y ya luego, lastimadamente, me quitan a mi hermano. Me lo tienen que dar a mí. Me lo tienen que dar a mí. Mientras tanto, el jefe de la policía local dejó claro que los que entraron al cuarto de hotel donde tenían a Ulises secuestrado y los que detonaron los disparos fueron los agentes del FBI. El agente que disparó fue suspendido de sus labores mientras la investigación continúa. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. La corrupción y los sobornos galopan a sus anchas por México. Un nuevo informe revela que más de la mitad de sus ciudadanos, más de la mitad acepta haber dado al menos una mordida en su vida. Isa Osorio nos muestra algunas razones que los empujan a ser parte de este mal hábito que afecta a casi todos en la sociedad mexicana. Un calvario.
Así describe Karina la cantidad de trámites que hace desde hace un mes para obtener una constancia de identidad para su tía en Estados Unidos. Asegura que está tan desesperada que incluso ha pensado en dar un soborno o mordida para finalmente obtener ese documento. Ya hemos visto que para todos se mueve con dinero. O sea, tanto como dice usted, aquí un trámite se paga. Ella no es la única. Por lo menos 60 millones de mexicanos han dado alguna vez en su vida un soborno, colocando a México en el infame primer lugar con el índice de sobornos más alto en América Latina. De acuerdo con Transparencia Internacional, mientras que en México más de la mitad de la población ha aceptado pagar un soborno, hay países como Alemania, Holanda o Suecia, donde menos del 5% de la población lo ha hecho. Para este especialista, eso se explica porque las instituciones lo fomentan y para él, lo más grave es que los sobornos también llegan hasta las altas esferas de los servidores públicos, incluidos gobernadores. Hemos visto dramáticamente cómo en estos últimos años han crecido los grandes casos, los grandes escándalos de corrupción. Casi si hay un choque aquí en la esquina, fue la corrupción. Pero el mismo presidente, Enrique Peña Nieto, quien ha sido blanco de críticas por corrupción, minimizó esos señalamientos. Este gobierno le entró y jaló y construimos instituciones para combatir la corrupción. Por eso, muchos consideran que mientras haya resistencia de la clase política y apatía ciudadana, difícilmente habrá un cambio. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. El sur sufrió su peor incendio en una década. Un incendio que dejó como saldo al menos 37 muertos y más de 140 heridos. El siniestro ocurrió en un hospital, imagínense ustedes, en un hospital, y los bomberos que lucharon contra las llamas por 3 horas simplemente no pudieron impedir que parte de ese hospital quedara calcinado. Autoridades investigan la causa del fuego y temen que el número de fallecidos aumente. Miren esto, quiero que miren estas imágenes. Esto es en esa misma parte del planeta. 1.500 obreros chinos construyeron una estación de trenes en, oigan esto, 9 horas para construir una estación de tren. Lo lograron utilizando 7 locomotoras, más de 20 excavadoras, y autoridades atribuyen el éxito a la organización perfecta de la operación, mejor dicho. La infraestructura conecta una nueva línea ferroviaria con otras existentes. Y esto es increíble. Otra nota increíble del día. Los supermercados franceses Intermarché vivieron esta auténtica locura tras rebajar un 70% los productos italianos Nutella. Como ven, los consumidores se empujaron, se atropellaron, hicieron casi cualquier cosa para conseguir los botes de chocolate y avellana. Parece que bajaron el precio de 5 euros, más o menos 6 dólares, a €1,50, $1.85. Empleados dicen que vivieron verdaderos momentos de tensión. Muchos estuvieron a punto de llamar a la policía. La rebaja continúa hasta el domingo. La cocina mexicana es una de las más ricas y originales del mundo. Sin embargo, en Ciudad de México, la comida venezolana se está poniendo de moda. Inmigrantes de la nación suramericana se abren paso entre los tacos y chilaquiles con platos típicos de Venezuela. Harina de maíz, me la pones. El chef Enrique Partidas huyó de la crisis en Venezuela, pero nunca imaginó que los platillos de su país serían tan populares en México. Bueno, ha sido una respuesta increíble. Hace 3 años inició desde cero en un país ajeno. Empezó cocinando en su casa, alentado por las ganas de triunfar. De empezar a vender un porcentaje mínimo a empezar a crecer en un 50% mensualmente. Para los venezolanos nostálgicos y para los mexicanos de paladar aventurero, este chef ofrece una variedad de opciones, pero nada ha conquistado más el gusto de los mexicanos que la arepa, en particular la conocida como reina pepiada. La masa se prepara con 2 tazas de agua, una de harina de maíz precocido y una cucharadita de sal. Pero el secreto, chef, está en el relleno. Bueno, una reina pepiada es muy sencilla de hacer realmente. Tiene 5 ingredientes que son bastante sencillos, que tenemos pollo, aguacate, cilantro, mayonesa y cebolla. Vamos a mezclar esto con tu misma cuchara que tenías ahí antes.
Menéalo, eso. Va. Listo. Bueno, llegó la hora de la verdad y de romper la dieta también.